En el libro de Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9, nos quedamos en el versículo 31. Vamos a retomar ahí el estudio de la palabra de Dios. De hecho, solamente vamos a leer hoy 2 versículos porque nos vamos a quedar estacionados en lo que se menciona en estos 2 versículos y tratar de entender lo que el texto dice que los discípulos no entendieron y no entendían y eran como muchos de nosotros que a veces no entendemos, pero no queremos ser el ahora sí que, perdone la palabra, pero no queremos ser el menso que diga no entendí, porque a veces pensamos que el que levantemos la mano, el que levantemos la voz para preguntar algo que no entendemos nos hace ver los más ignorantes, los que no estamos poniendo atención, o los que tenemos varias neuronas menos, ¿no? No queremos vernos así nunca, todo lo contrario, sí, y el texto, lo que vamos a leer, prevé lo que acabo de decir. Dice en el versículo 31, porque enseñaba, está hablando obviamente de Jesús, dice: enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Qué parte de la palabra no entendían? A veces nos enfocamos mucho en que cuando este tipo de versículos se mencionan, como si solamente se refiriera al hecho de que los discípulos no entendían que Jesús tenía que morir. Pero no era todo lo que no entendían. La otra parte de lo que ellos no entendían era la primera, cuando Jesús les está diciendo el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Él. Jesús ha estado identificando los 3 años que ha estado con ellos como el Hijo del Hombre, como Hijo de Dios también. Y en el texto original, si nosotros leyéramos la palabra que aparece ahí como hombre, sería la misma palabra que se traduce en otras partes como Adán, ¿sí? Realmente el nombre Adán en hebreo lo que significa es hombre. Eso significa la palabra Adán. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo le puso? Adán, le puso hombre. Ese era su nombre. Su nombre era hombre. Entonces cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, Él está diciendo: yo soy el hijo de Adán. Yo soy el hijo de Adán. No solamente el hijo, o sea, no se sobreentienda como que, pues, a ver, dijo que el Hijo del Hombre, pues, no nos había contado la historia de su mamá, de que su esposo se llamaba José, y ellos en su lenguaje hubieran entendido el hijo de Adán. Entonces sería como que la primera pregunta, si nosotros hubiéramos estado con él, ¿cómo que el hijo de Adán? ¿No? Es una razón. La segunda es: ¿por qué nos dice el hijo de Adán? Y él se dice a sí mismo el hijo de Adán, si nos acaba de decir y continuamente nos dice que él es el Hijo de Dios. Y entonces ahí empieza una de las grandes cosas que ellos no entendían y que en su momento no preguntaron, y hasta después les fue explicado y revelado. Pero la realidad es que Jesús era hijo de hombre, era humano, hijo de hombre, hijo de Adán, y Jesús al mismo tiempo era hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, es importante que hoy nos detengamos, hagamos una pausa, no solo en esto, para poder tratar de explicar todo lo que está relacionado con este tema, y también para darle un poquito pauta a lo que hoy se está festejando, que es el Día del Padre. Porque si Jesús está diciendo que Él es hijo de Dios, significa que su Padre es ¿quién?
Dios. Si Jesús está diciendo que Él es el Hijo del Hombre o el Hijo de Adán, Él está diciendo que ¿quién es su padre? Adán, el hombre. Entonces él está diciendo que tiene una naturaleza, que tiene ambas naturalezas en sí mismo. Ahora, si nosotros empezamos a ver qué es lo que pasa con Adán, porque tenemos que retomar, y para poder entender esto de por qué Jesús se dice a sí mismo el Hijo de Adán, tenemos que irnos hasta el primer libro de la Biblia y abrirla ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y vamos a ver en estos dos pasajes que leeremos, Génesis 1, 26 y 27, que Adán es creación de Dios. Dice el texto: entonces Dios dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, Adán es creación de Dios. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo acabamos de leer. Hay otro pasaje en Lucas donde está la genealogía de Jesús, en Lucas capítulo 3, pero no vamos a leer toda la genealogía, vamos a leer la última parte en el versículo 38. Bueno, la genealogía empieza diciendo: Jesús, que se creía que era hijo de José, o sea, hace esa nota, la genealogía dice que se creía que era hijo de José, y luego dice hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y luego al final, casi al final en el 38 dice hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Y de quién dice que era hijo Adán? Dice hijo de Dios. Entonces Adán no solamente era creación de Dios, sino que Adán era hijo de Dios. ¿Por qué se dice que Adán era hijo de Dios? Porque fue creado, pero fue procreado, fue tratado como hijo, y aparte por algo muy relevante que acabamos de ver en el versículo 26 y 27 de capítulo 1 de Génesis, que dice que Dios hizo a alguien conforme a sí mismo, conforme a su imagen misma. Entonces había un parecido, había referencias directas, había todo como si fuera un descendiente de, que eso es lo que sucede entre un padre y un hijo. Eso es lo que sucede, ¿sí? La palabra padre en el original latín, que viene de pater, que significa procreador, significa dador de vida, significa alguien que engendra. Eso es lo que significa la palabra padre. De esa misma raíz viene la palabra patria, por ejemplo. ¿Qué significa patria? Significa el lugar o el ambiente de nuestros padres. Es lo que significa la palabra patria. De esa misma palabra viene la palabra patrón, que el patrón es una autoridad, alguien que provee, alguien que paga, alguien que tiene la capacidad de disciplinar. Por ejemplo, hay otra palabra que podemos decir los patrones de conducta. Tiene que ver con esa misma raíz, porque es un patrón, hablando en esos términos, tiene que ver con que es algo que tiene las mismas características o se repite, se va replicando. Entonces, la palabra padre tiene una referencia de que lo que es se transmite. Y anoten esto, por favor, porque es algo que voy a repetir y que es muy importante como parte de lo que hoy vamos a ver. La imagen y la semejanza del Padre se transmiten a través del acto de la procreación. La imagen y la semejanza del Padre se transmiten a través del acto de la procreación. Entonces, no es ninguna locura que digan: hey, salió igualito a ti. ¿Por qué será? ¿Sí o no? Pero no nada más en físico, sino hay otras características que es ineludible
que un hijo tenga respecto de sus padres. Ahora, vamos a puntualizar algunas cosas, algunas características que tenía el primer Adán, porque entendiendo eso, vamos a poder entender qué es lo que pasó después y qué es lo que tiene que ser restaurado, ¿sí? Ya vimos que Adán es creación y es hijo de Dios. Ya vimos que Adán es hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. El texto hebreo en original, cuando habla de la palabra imagen, es una palabra que es tselem, que significa apariencia o parecido a. Eso es lo que significa tselem, que es traducido como imagen, ¿sí? Y algunos se preguntarán, ¿esa imagen tiene que ver con la forma física de Dios? ¿Cómo es Dios? No nos vamos a meter a un rollo teológico de explicar cómo es el Dios creador, el Dios Padre. Pero ¿qué tal si yo les dijera, o sea, así como, como la palabra de Dios dice que el sacrificio de Jesús fue previsto desde antes de la creación? O sea, desde antes de la creación fue previsto que Dios, el Hijo de Dios, tendría que sacrificarse y morir. Si fue previsto que Él tenía que morir, fue preparado eso desde antes de la creación del mundo, significa que fue preparado cómo iba a morir, significa que fue preparado cómo sería Él, significa que fue preparado cómo era su cuerpo o cómo sería su cuerpo. ¿Qué pasaría si dijéramos que Dios tira una línea de tiempo al futuro y en el futuro pone un punto que es neurálgico en toda la historia de su plan y de su propósito, y en ese punto dice, ahí yo me haré de cierta forma y moriré, y de ese punto para atrás empieza a ser después todo cual va a ser? Entonces podemos entender por qué cuando Pablo dice que Él es la imagen de Dios, lo dice Juan, y luego lo replica Pablo con otra frase, que Él se hizo a imagen de hombres. Entonces podemos entender que realmente ya estaba previsto todo eso, y podemos entender también que ya estaba previsto la creación del Cordero para que muriera como Cordero, y pudiéramos entender muchas cosas, pero entender cómo piensa Dios siempre va a ser imposible, pero solamente imaginarnos que pudiera ser así es como para que ¡pum!, se nos haga como que una explosión en la cabeza, ¿sí o no? Pero más allá de la forma física o el antropomorfismo del creador o de quien fue creado, que es el hombre, la imagen de Dios también tenía que ver con algunas cosas. Si quieren anotarlas, anótenlas. Tiene que ver con la voluntad. Dios le da a ese ser una voluntad, y esa voluntad es libre. Le da una voluntad y esa voluntad no tiene candados, es libre. Le da conciencia, le da conciencia de su existencia, le da conciencia de entender su entorno, le da conciencia, la conciencia que tenemos, ¿no? Le da raciocinio, le da el poder ser un ser con intelecto, con capacidad de razonar, le da la capacidad de tener un lenguaje complejo. No estoy hablando del lenguaje que alguien dijera, no, pues si los delfines también se comunican, y las ballenas y los changos. No. Un chango, un delfín, una ballena nunca se van a comunicar con un lenguaje complejo. ¿Qué es el lenguaje complejo? El lenguaje complejo es el lenguaje abstracto, o sea, el poder explicar. ¿Cómo puedes explicar lo que nunca has visto? ¿Cómo puedes explicar lo que imaginaste, lo que nunca has visto? Eso no lo puede hacer un chango, no lo puede hacer un delfín.
El chango y el delfín te van a hacer una referencia de una seña de lo que ellos han visto, de la banana o de esto, pero nunca de algo que ellos se imaginen y que te lo traten de explicar. El lenguaje complejo tiene que ver también con la metáfora, tiene que ver con un lenguaje matemático, tiene que ver con un lenguaje musical. ¿Alguna vez han visto a otro ser que tenga esa complejidad en su lenguaje y tenga la facilidad no nada más de expresarlo en forma verbal, sino de llevarlo a la escritura y a una forma de expresión total? Eso solamente lo tiene el ser humano. Dios lo hizo a su imagen y le transmitió eso. Dios le dio al hombre la capacidad de abstracción también, la capacidad de poder entender, comprender, relacionarse con todo lo que está a su alrededor. Y entonces el hombre por naturaleza siempre está investigando, siempre está queriendo saber por qué esa capacidad de abstracción. Eso es parte de la imagen que Dios le transfiere al hombre, una parte de la imagen. Pero cuando dice que lo hizo a su semejanza, en el hebreo es otra palabra. Esa palabra en hebrea es demut. Demut significa forma de ser. No es lo mismo que la imagen. La forma de ser que Dios le transfiere al hombre habla de los atributos morales perfectos de Dios al hombre. Es decir, su justicia, su santidad. El hombre que Dios creó no era malo. El hombre que Dios creó tenía pureza, tenía dignidad, tenía ciertas características que Dios le transfiere como su carácter, como atributos morales, ¿sí? Tiene también otra característica, tiene una espiritualidad unida y completa con Dios. Eso Dios se lo da a Adán, le da una espiritualidad completa y unida a él mismo. Dios crea a este ser, a este hombre perfecto y completo, porque así Dios hace las cosas, así Dios diseña las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa con Adán? Adán, sin meternos en tanta profundidad, Adán y Eva, los dos llamados hombres por Dios, porque cuando Dios se hace a la esposa del hombre, la palabra de Dios dice que le llamó Adán también, o sea, le llamó hombre a ella. Ya fue después Adán el que le puso el nombre a ella como Eva. Pero bueno, cuando Dios los crea y les da la libertad y les da ciertas funciones que hacer, en algún momento ellos desean querer ser como Dios, que fue lo que digamos que la zanahoria que le puso la serpiente a Eva, que serás igual a Dios, y fue lo que ella deseó, ¿sí? Y la desobediencia y el querer lo mismo de parte de Adán lo arrastra a caer, a pecar, a romper cosas en su relación con Dios, y atrae varias consecuencias. Vamos a Génesis 5, versículo 1. Para este entonces ya Adán ya fue echado del Edén. Adán ya fue llevado fuera del jardín a un ambiente en el cual tendría él que sufrir consecuencias de su desobediencia. Y allí en Génesis capítulo 5, versículo 1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Empieza el Génesis a explicar qué es lo que viene después en la historia de Adán. Dice: el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y ahí lo pueden subrayar en su Biblia. Dios hizo al hombre a semejanza de él. Y luego dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, que es lo que acabo de decir. Y el día en que fueron creados, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Y luego dice: a su semejanza
conforme a su imagen. Entonces hay una gran diferencia. El versículo empieza diciendo que cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen. Y en algún momento de la desobediencia del hombre, la imagen y la semejanza que fue transmitida directamente de Dios al hombre se desvirtúa, se rompe, ¿sí? Y luego cuando Adán tiene a su primer hijo, le transfiere a su hijo su semejanza, o sea, su naturaleza ya rota, disfuncional, y su imagen, una imagen que ya no era la imagen perfecta y la semejanza perfecta de Dios. Entonces, el hombre, con su desobediencia, provocó en sí mismo que empezara a suceder una degeneración en su mismo ser, una transformación de su forma de ser, de su naturaleza, ¿sí? Adán perdió la posibilidad de transferir una naturaleza perfecta y completa, y al contrario, empezó a transferir, pudiéramos decir, muerte. Es lo primero que él transfirió, muerte, ¿sí? A nivel espiritual, su espíritu, alma y su alma sufrieron una ruptura, una separación de Dios. Eso es la muerte espiritual. Pero su cuerpo pierde gloria, pierde cierta gloria, y su cuerpo se convierte en un cuerpo decadente y mortal, ¿sí? El hombre no estaba diseñado y creado para morir. La desobediencia del hombre hizo que la muerte entrara a su alma, a su espíritu y a su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo empieza a envejecer, a hacerse decadente. Esa decadencia vino por el pecado en el hombre, por esa ruptura. ¿Qué otras cosas empieza a transferir Adán a sus hijos? Le transfiere una conciencia, un raciocinio, un lenguaje, una creatividad, una voluntad. Todo eso roto e imperfecto. Todo eso roto e imperfecto. O sea, esa es la razón por la que no vemos que todos los seres humanos tienen la misma brillantez en todo, ¿no? Como que le tocó un 1% de una cosa, otro 5% de otra cosa, y así. O sea, esa desnivelación de las características originales que tenía Adán, que era perfecto en todo, eso ya no le toca a todos los seres humanos. Adán ya transfiere decadencia en todo eso, ¿sí? Ya no todos tienen las mismas capacidades, no todos tienen los mismos dones. Adán poseía todo y a su descendencia ya no se lo pudo transmitir. ¿Qué otra cosa transfiere Adán? Transfiere una naturaleza de pecado a sus descendientes. O sea, el hecho de que nazcan como esclavos al pecado. Transfiere sus tinieblas y su vacío, transfiere una espiritualidad imperfecta, y esto significa que el hombre, por su naturaleza espiritual ahora imperfecta, siente un vacío espiritual imposible de llenar, que el hombre buscará llenar con otras cosas porque no sabe qué es ese vacío. Y una de las cosas con las que él busca llenarlo normalmente es con esa tendencia idólatra que tiene el ser humano, la tendencia de llenar donde estaba diseñado para que él y Dios como que estuvieran juntos e hicieran clic. Eso, al ya no tenerlo, él busca llenar esa imagen de Dios con otra imagen de Dios, con otro Dios, o inclusive poniéndose a sí mismo como Dios. El hombre va a buscar llenar esos huecos en su estructura que está incompleta con otras cosas, ¿sí? Ahora, si como dije al principio, la semejanza y la imagen se transfieren de padre a hijo, y luego de padre a hijo, y luego de padre a hijo por medio de la procreación, entonces significa que todos nosotros estamos en grandes problemas, porque esa degeneración
fue paulatinamente, más y más y más hasta llegar a nosotros. Y ya, aquí nos vamos, no, que nos quedamos así. No, Dios nunca quiso dejar las cosas así. De hecho, Él sabía que esto iba a pasar. Por eso Él preveyó desde el principio que tendría que haber un Salvador. Si Dios crea un hombre con la completa libertad de obedecer y de desobedecer, en algún momento ese hombre podría desobedecer. ¿Sí o no? Porque si tú quisieras crear a alguien que nunca te desobedezca, crearías un robot, lo programarías para que hiciera lo que fuera, lo que tú digas. Pero Dios no creó eso. Dios creó seres con libertad, y al darle esa libertad al hombre, le dio la posibilidad de desobedecer. Y al darle esa posibilidad, la ley de Murphy se cumple. Lo que puede pasar, va a pasar. Y pasó. Entonces, Dios, sabiendo que iba a pasar eso, Él dice: será necesario que, para que eso sea restituido, para que el plan mío y el propósito mío se cumpla, que suceda algo. Y entonces aquí vamos a empezar a ver cómo es que reacciona Dios y qué es lo que significa ser un buen padre. Porque a veces nosotros pensamos que ser un buen padre pues es proveer. Ser un buen padre es dar una casa, dar las cosas materiales, dar educación. Pero Dios lleva el ser un buen padre a otros términos, a un término completamente diferente, mucho más sublime, mucho más alto. De hecho, hay un pasaje en el cual Jesús le está diciendo a las personas que lo escuchaban, les dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si ustedes, siendo malos padres, le dan lo que su hijo le pide. O sea, y fíjense, esta conversación que parece así como que sin profundidad, realmente tiene mucha profundidad, porque Dios lo que está diciendo es: hey, ustedes son malos, pero aunque son malos, le dan de comer a sus hijos y les dan lo que sus hijos les piden normalmente, el pan que les piden. Y Dios dice: hay algo que yo le voy a dar de comer al hombre que es muy diferente a ese pan, y le voy a dar algo a ese hombre que es muy diferente a lo que cree el hombre que necesita. Porque la mayoría de los hombres, nosotros mismos, muchas veces no sabemos lo que necesitamos. Dios tiene que venir y proveer algo que Él sabe que por diseño nosotros necesitamos, porque se perdió con la caída de Adán, ¿sí? El ser buen padre debe tener como prioridad lo eterno, porque lo eterno es lo más relevante. Y entonces por eso Dios como padre se encaminó a restaurar lo que el primer Adán perdió. Vamos a ver qué es lo que hizo Dios como padre y aprendamos de eso. La primera cosa que Dios hizo para poder restaurar lo que Adán perdió es tomó el liderazgo y el rol de líder. O sea, no nada más dijo se van a hacer así las cosas, sino Él mismo se puso a sí mismo como líder en el asunto. Y vamos ahí a Efesios 1, versículo 11 y 12, porque Dios le define un propósito a la humanidad, y ese propósito siempre fue convivir y que la humanidad tuviera ciertas características. Dice Efesios 1, 11 y 12, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y entonces este pasaje dice que Dios le dio un propósito al hombre, y el propósito es que fuera para alabanza
de la gloria de Dios. Y dice también que le dio una herencia. En 2 de Timoteo 1:9 dice, 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y entonces dice que fuimos llamados según el propósito de Él. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, con un llamamiento santo. Entonces esto significa como restituir la santidad que Adán perdió. O sea, Dios quiere y como propósito tiene restituir en la humanidad o mantener en la humanidad cierta santidad, ¿sí? En el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, Dios establece un propósito. Dios establece un propósito y lo pone ahí como meta. Y Él toma el rol de ser el que tome la iniciativa para que esto se cumpla. ¿Cómo es que eso sucede? Vámonos a Marcos 9, una parte que vimos la semana pasada, ahí en Marcos 9. Marcos 9, versículo 11, dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces ahí yo subrayaría lo que dice que es necesario, porque entonces Dios, ahorita que conteste Jesús, nos vamos a dar cuenta que Él dice, sí, es necesario. Y cuando la Biblia dice esto, Jesús dice esto, esto se tiene que cumplir. ¿Por qué se tiene que cumplir? Porque es parte del plan. Es parte del plan de mi Padre, es parte de lo que Él siempre quiso hacer. Entonces lo que Él dice que se va a hacer, se tiene que hacer. Entonces dice, ¿por qué dice que los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido. ¿Cómo está escrito? Esta es una pregunta. ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Este pasaje que parece como medio revuelto tiene que ver todo con Dios y tiene que ver todo con lo que hizo Dios. La iniciativa que Dios toma es que Dios se hace hombre, ¿sí o no? Dios se hace hombre. Y esa iniciativa, ¿cómo la vemos aquí? ¿Saben lo que significa la palabra Elías? La palabra Elías o el nombre de Elías significa Jehová mi Dios. Era una expresión que se usaba y que cuando ellos tenían como, o decían que habían tenido un encuentro con Dios, decían Jehová mi Dios, que de otra forma sería decir mi Dios es Jehová. Y entonces cuando el texto dice arriba, Elías a la verdad vendrá primero, ¿qué significa que Elías venga primero? ¿Qué significa Elías? Jehová mi Dios vendrá. Jehová mi Dios vendrá. Es lo que significa eso. ¿Por qué los escribas decían que Jehová mi Dios vendrá? O que Dios vendrá. Porque estaba profetizado que el hijo de los hombres, la simiente, la descendencia de los hombres, tendría que venir a restaurar lo que el hombre perdió con su desobediencia. Pero también estaba profetizado en Isaías 53, vemos todo el capítulo 53, y habla de alguien que es herido por nuestras rebeliones, que es molido por nuestros pecados. Habla del Mesías, todo lo que sufre el Mesías, ¿sí? Pero también hay otro pasaje en Isaías
que habla, que dice directamente: Dios mismo vendrá. Dios mismo vendrá y nos salvará. Y entonces entendemos que cuando el pasaje dice Elías vendrá primero, está hablando de que Dios vendrá, pisará esta tierra, restaurará todas las cosas, o sea, cumplirá lo que se tendría que cumplir. Y dice, como está escrito del Hijo del Hombre, allí está Jesús uniendo ambas cosas. Dios viene, pero al mismo tiempo el Hijo de Adán viene. ¿Y quién es ambas cosas o ambas personas? Él es. Él tiene ambas características. Él cumple con eso, y por eso dice: es necesario que padezca mucho y sea tenido en nada. Y luego dice: les digo que Jehová Dios ya vino, aquí estoy. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Literalmente vamos a otros pasajes para comprobarlo. En Juan 10:30, Jesús le está diciendo a todos los fariseos que lo escuchaban y otros más que ahí estaban nomás parando oreja: yo y el Padre uno somos. En Juan 10:36 le dicen: tú blasfemas porque dije que soy hijo de Dios. O sea, él está haciendo una referencia de que le habían dicho que era un blasfemo, y él dice: me dicen que yo blasfemo porque dije que soy hijo de Dios. Leamos más adelante en Juan 14:7: si me conoces, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conoces y le has visto. Este pasaje está impresionante, porque no nada más dice, no nada más es una referencia de que si me conoces a mí, conocerás a mi papá porque nos parecemos mucho. No. Dice: desde ahora le conoces y le has visto. O sea, aquí estoy. Lo que está diciendo Jesús es: aquí estás viendo al Padre. ¿Sí? En Juan 14:9 le dice a Felipe: tanto tiempo que estoy entre ustedes y no me has conocido. Y esto se lo dice a Felipe cuando Felipe le dice: ok, a ver, estoy medio revuelto, creo que se me van a quitar las dudas de todo lo que acabas de decir cuando nos muestres al Padre. Y Jesús lo remata diciéndole: tanto tiempo que estoy en medio de ustedes y me dices que no me has conocido. ¡Pum! El Padre, el Dios Padre, creador, estaba en medio de ellos, estaba pisando el suelo que Él creó. Él estaba ahí. ¿Para qué? Porque era la única forma que se podía resarcir lo que Adán perdió. Como Adán perdió la perfección, no se le podía encargar a un hombre o a cualquier hombre que fuera restituido a la perfección algo, porque lo imperfecto no puede generar perfección. Lo que no es santo no puede generar santidad. Lo que está muerto no puede generar vida. Tuvo que venir la vida a hacerse hombre, pero Él fue concebido sin pecado. Significa que la semilla o la primer célula del Dios fue depositada en el vientre de María, sin que María interviniera en nada. O sea, como la naturaleza de Jesús no era como que parte de su genética es mitad humana porque María era humana. No, María no puso óvulo. La concepción se hizo la célula y se depositó en el vientre de María. Y entonces ese ser que nace es un segundo Adán, es el hijo de Adán, y puede venir en un estado de perfección como Dios creó a Adán. ¿Se entiende? ¿Cómo estoy explicando? Él es al mismo tiempo el hijo de Adán porque viene de descendencia del hombre, nació de María en el sentido de que salió de su vientre, pero no en el sentido de ser concebido por ella.
con cosas diferentes, ¿sí? Y en Filipenses 2:7 dice ahí que Dios se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios mismo no nada más vino como segundo Adán, en un estado perfecto, sino que Él tuvo que mantenerse obediente, cosa que Adán no pudo mantener. Tuvo que morir, a pesar de que Él no había pecado. Él tuvo que morir para pagar el precio de muerte que Adán había propiciado. Entonces Dios define el plan y los tiempos también. Todas las profecías en todos los libros del Antiguo Testamento que hacen referencia a esto, al plan de salvación, hablan de ese Salvador y hablan de que ese Salvador vendría y restauraría todo. Hablan de que nacería sin pecado, hablan de que viviría sin pecar, hablan de que daría su vida por el pecado y que Él mismo se ofrecería. Pueden leer todo el capítulo 53 de Isaías. Todo lo que Él tenía que padecer estaba profetizado con mucho detalle, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando viene, nace, vive? Él se convierte en un modelo de vida que no pudo tener Adán por mucho tiempo. O sea, él empieza una vida perfecta, Adán, el primer Adán, pero en algún momento desobedece, pierde y empieza su proceso de decadencia. Pero el segundo Adán, que es Cristo, Él viene en un estado de perfección y mantiene toda su vida perfecta. No solamente porque se le ocurrió que fuera así, sino porque Él venía con ese propósito. Venía con el propósito de hacer lo que el segundo Adán no pudo hacer: ser un modelo de vida, ser un modelo de conducta, ser la imagen perfecta de Dios delante de los hombres. Y entonces en Jesús vemos unas características de la imagen y de la semejanza de Dios que son mucho más altas de lo que vemos con el resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque tienen que ver con referencia directa de Dios, ¿sí? Entonces el segundo Adán viene y cumple todo eso. ¿Para qué? Para edificar en la humanidad algo diferente, la restauración de lo que se perdió. Ahora, el sacrificio que hace Jesús tiene el poder, tiene el potencial, pues para que todos los hombres puedan tener acceso a Dios. Pero la realidad es que no todos los hombres quieren acceder a Dios. No todos los hombres quieren. ¿Qué se necesita? Se necesita tener una fe, creer, pero es una fe y creer de forma tan real y tan total que impliquen una entrega completa a Dios. ¿Y qué otra cosa se requiere? Se requiere estar dispuesto a morir a la vida que el primer Adán te heredó. Para que tú recibas la vida que el segundo Adán te puede dar, necesitas morir a la vida que el primer Adán te heredó. Por eso en varios pasajes Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. Muere. ¿A qué vas a morir? A toda la decadencia que vienes arrastrando del primer Adán, a toda la imperfección, a todo eso que es tu vida pasada. Tienes que morir a eso para poder recibir una vida completa, nueva y diferente, ¿sí? Entonces Jesús, al cumplir todo lo que el primer Adán no pudo cumplir, al mantenerse perfecto, al morir y después resucitar, tiene el poder de transferir su imagen, la imagen de Dios y su naturaleza a los hombres que crean en Él. Tiene el poder de transferir vida.
tiene el poder de transferir una espiritualidad completa, o sea, de alinear nuestra espiritualidad para que el objeto de nuestra adoración ya no sea ninguna otra cosa sino Dios. Tiene el poder de transferirnos luz, de transferirnos plenitud, de transferirnos a su espíritu, su carácter. Eso que no pudo hacer el segundo Adán, el primer Adán lo hace el segundo Adán, y él lo puede transferir, ¿sí? Hay ciertas cosas que tendremos ya desde ahorita, ya recibidos desde ahorita, ya tenemos, los que hemos creído en él, ya nacimos de nuevo, ya tenemos su espíritu en nosotros. Muchas cosas de estas ya están en nosotros. Hay otras cosas que no se pueden resarcir hasta que nuestro cuerpo muera. O sea, por más que el segundo Adán restituyó todo el espiritual, este cuerpo sigue en decadencia, porque este cuerpo viene del primer Adán. Y entonces por eso dice Jesús, pues unos morirán, pero después resucitarán. Y cuando resucitemos tendremos que un cuerpo glorificado, el cuerpo que nuestro Dios originalmente le había dado al ser humano. ¿Ok? Ahora, si todo esto que vemos que Dios fue capaz de hacer por la humanidad, literalmente bajar del cielo, hacer todo lo que hizo, hacer cumplir su plan, eso significa ser buen padre. ¿Qué podemos nosotros aprender de ser buenos padres? Primero, yo les diría a todos los que son padres aquí, dejémonos de, perdónenme la expresión, pero de tonterías, y pensemos con sentido espiritual cuando hablamos de cosas importantes. Porque ser buen padre, como dije al principio, no tiene que ver con dar una educación, no tiene que ver con dar comida, no tiene que ver, eso lo hacen los malos padres. Los buenos padres buscarían lo que Dios Padre hizo, transmitirle a sus hijos lo que Dios siempre quiso para ellos. ¿Cómo le transmites a tu hijo vida si tú no estás vivo? ¿Cómo le transmitirías a tu hijo plenitud si tú no la tienes? ¿Cómo le transmitirías a tu hijo, no sé, todo lo que hablamos que tenía el primer Adán? Esa paz, esa perfección, ese conocimiento de Dios. ¿Cómo le transmites eso si tú no lo tienes? Entonces el primer reto para ser buen padre es hacer un compromiso personal de buscar a Dios, de conocerle a Él. Porque tú no puedes transmitir lo que no tienes. Pero lo segundo sería decir, a ver, hecho ese compromiso, yo voy a agarrar una hoja y voy a decir, ¿qué es lo que yo quiero para mi casa? ¿Qué es lo que yo quiero para mi familia? Y en ese yo quiero, repito, quiten toda la pelusa, quiten todo lo que el mundo piensa de sus hijos y pongan ahí lo que Dios quiere para sus hijos. En esos términos pónganlo. ¿Qué es lo que Dios quiere para sus hijos? Anótenlo ahí. Y pongan qué es lo que Dios no quiere para sus hijos. ¿Y saben qué? Tenemos que orar. Tenemos que dedicar tiempo. Porque a veces si vemos nuestra lista y vemos todo lo que Dios no quiere para nuestros hijos, a veces hasta nos damos cuenta que nosotros mismos estamos propiciando conductas de lo que Dios no quiere para nuestros hijos, porque nosotros somos los primeros en inclinarlos a lo malo, a no seguir a Dios, cuando debería ser todo lo contrario. Y algo que nos quede bien claro, hermanos, que nosotros por mí mismos no podemos darles lo que no tenemos si Dios no está con nosotros. Entonces tendría que ser algo importantísimo que le pidamos a Dios que nos dé sabiduría para poder hacer que en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos habite Él,
se manifieste Él, crezca su vida, crezca todo lo que significa eso. Y hay un pasaje que está en Deuteronomio 6, versículo 5, que puede ser una clave para eso. Ya estamos acabando. Deuteronomio 6:5 dice: amarás a tus hijos con todo tu corazón. ¿Es lo que dice? No. Amarás a tu familia con todo tu corazón. No. El consejo para que todo lo que está alrededor de ti sea mejor, que tu vida sea mejor, nunca va a ser que te enfoques en eso, sino va a ser que te enfoques en el que está en el cielo. Amarás a Dios, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Literalmente este pasaje lo que está diciéndole al lector, sí, y al padre o a quien estuviera leyendo esto, le diría prácticamente: tú tienes que tomar el rol, la iniciativa, tú, de buscar a Dios, que es lo primero que está. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Ese rol, ese liderazgo, tú primero. Lo segundo es, tú tienes que llegar al punto de poder transmitir modelando. ¿Qué es modelar? O sea, ser ejemplo, literalmente. Pero modelar es decir: a ver, yo soy el primero. A mí me vas a ver cómo busco a Dios. A mí me vas a ver cómo me comporto. A mí me vas a ver cómo educo. A mí me vas a ver, etcétera. A mí me vas a ver. Yo soy el que modela. Literalmente fue lo que hizo Jesús. Cuando Él baja, Él vive una vida perfecta, y podemos ver cómo Él modela, cómo debe comportarse un hijo de Dios. ¿En quién lo vemos? En Jesús, que es el ejemplo de todos. Literalmente, cuando dice: estarán estas palabras en tu corazón, las repetirás en ellas, hablarás de ellas estando en tu casa. Eso es modelar. ¿Qué conversaciones hay en tu casa? ¿Qué ejemplo hay en tu casa? ¿Qué camino se camina en tu casa? Porque cuando venimos para la iglesia decimos: estamos en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia. No, pero allá afuera, en tu casa, en tu trabajo, ¿se caminan esos caminos? O sea, tus hijos, tu casa, puede ver que tú como padre caminas en el camino de Dios, porque eso lo tienes que modelar, y que cuando te acuestes y te levantes, vean que vives para Dios. Y todo este pasaje, el hecho de que ates esta palabra como señal, esta palabra que esté en el frontal de tus ojos, que las escribas en tu casa, tiene que ver que el marco de referencia, el ambiente que tú crees como padre, como cabeza de hogar, sea la palabra de Dios. Ese es el reto para todos nosotros, padres, el día de hoy. Pongámonos.